De acuerdo. Mientras saludo a la doctora María Guadalupe Salinas. Doctora, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Sí, se escucha. Hola, sí, buenas tardes. Buenas Puedo, tardes. Buenas, buenas tardes, doctora. Me decía el doctor Fausto que usted va a hacer la presentación del doctor Omar, ¿cierto? Sí, sí, vengo llegando aquí al cubículo, entonces sí, ahorita rápido entro y ya, porque vengo acá caminando. Ah, está bien, doctora. Todavía tenemos unos 5 minutos para Sí, iniciar la sesión, ¿sale? Eh, sí, está bien, gracias. Ujú. Entonces, doctor Omar, ¿ya está checando su programa o ya nos va no, a ya ocupar? se puso en pausa, pero no sé por qué. Ah, ok, voy a intentarlo nuevamente. Sí, que nos comparta su pantalla para que verifiquemos que pasan las diapositivas y su programa que quiere correr. Ah, me dice que está en pausa. Me dice que la pantalla está en pausa o está pausada. A ver, ahí, Dice, lo- haga doble clic allá. Ya. ahí se logra ver la Un pantalla. video. Sí, se está viendo un video. Es que no es un video, lo estoy moviendo yo. Ah, bueno, Bueno, pero ya se ve, o sí, sea, bueno, tienen la premisa, les presento la planta de tratamiento de FES Acatlán. muchas gracias. Bueno, esto entonces es su presentación ¿o No, qué no, es no, esta esto? es, esta es la simulación de la planta. Ajá, es su Voy a, programa. el programa de presentación Ok, de la planta y voy a compartir justo ahorita la presentación, nada más déjenme abrirla. Creo que ya la tengo abierta. Ah, ya, aquí está. sí. A ver. Mm, Bienvenido, Joaquín. Hola, buenos días. Hola, doctor Joaquín. Eh, Ok, ahí se ve la presentación. sí, puede por Bien. favor correr cada una de las diapositivas solo para verificar que todo esté bien. Ok, listo. Muy bien. Entonces puede poner la primera, por favor. Y mire, doctor, em, de la presentación, si es que se alarga, le voy a indicar cuando falten unos 2 o 3 minutos antes de 15 para la una, que digamos es el tiempo máximo para dar oportunidad a las preguntas y comentarios. Eso yo le indicaría si es que se estuviera pasando del tiempo. ¿Está de acuerdo? Sí, de acuerdo, sin problema. Y luego otra cosa que a veces sucede, ahorita le vamos a pedir que deje la presentación en su primera diapositiva en modo de presentación para que cuando se dé acceso a las personas que están en la sala de espera, pues se vea su presentación. Sin embargo, a veces hay como que ya a la hora de correrla ya no avanza la diapositiva, solo tendría que dejar de compartir y volver a compartir. Bueno, es una de las cosas que podrían suceder, pero si corre normal, está bien. Ok, Sí, y yo voy a hacer el inicio, el saludo a los participantes y al final del saludo y las instrucciones a los participantes le voy a dar la palabra a la doctora Guadalupe Salinas para que ella haga pues la presentación de usted que lo conoce, no sé, su resumen curricular o algo así. Y ya una vez que haya pasado esto, ya usted va a dar inicio a la presentación y al final vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas a través del chat o que los participantes pueden levantar la mano. de ¿Alguna acuerdo. duda, doctor? No, ninguna. Bueno, ahorita, doctor Fausto, vamos a estar en pausa. Todavía no vas a dar acceso a los participantes, ¿cierto? Y vamos a iniciar a las 12:05, por favor.
Y les recuerdo que la sesión se graba y se sube después a nuestra página de YouTube. Por si hubiera algún problema, pues que nos lo indiquen antes de iniciar. Gracias. Muy bien. Entonces aquí estamos, doctor Omar. Sí, ¿Sale? claro que sí. Muchas gracias. Ok. ¿Ustedes qué carreras tienen en Zaragoza? Digo, para entrar en contexto. Tenemos ingeniería química, química farmacobiológica y biología en Campus 2, pero básicamente entran la mayoría de ingeniería química. Ingeniería química. Ok. Creo que les va a ser interesante. Sobre todo porque acá en FES Acatlán, que tenemos la planta de tratamiento, es irónico que no tenemos una carrera afín. Es ingeniería civil la que tenemos. Y bueno, la verdad es que quisiéramos que llegaran alumnos de ingeniería química para poder trabajar o hacer hacer. Bien, pues me dicen si están listos para dejar entrar a sala de espera. Sí, nada más, doctor Omar, Ok. tiene apagado su micrófono, ¿eh? No, no, Hola, yo haría la presentación, pero como todavía no me deja conectar la computadora, no puedo prender la cámara porque si no, no me escuchan. Entonces, Está bien, no doctora, podría. no, no se preocupe con que la Sí, escuchemos, yo creo que está bien. sí, sí, gracias. Ok, listo, Lupita. ¿Ya, ya están? Listo, Lupita. Ok, perdón, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a los seminarios permanentes de divulgación de la investigación que se realiza en la Unidad de Investigación en Bioingeniería de la FES Zaragoza, la cual está ubicada en el Laboratorio 7 del primer piso de la UMIES en Campus 2. En estos seminarios se presentan alumnos, profesores e investigadores en diversos temas como son la bioingeniería, nuevos materiales, polímeros, reología, biomimesis, cristales líquidos y entre otros. Para estos seminarios participa la Sociedad Mexicana de Reología y la carrera de Ingeniería Química de la FES Zaragoza. Agradecemos a los coordinadores de estos seminarios, los cuales me voy a permitir mencionar a continuación sin ningún orden en particular. Agradecemos a las doctoras Catalina Soriano, Alejandra Chávez, Linda Verónica Campos, María Guadalupe Salinas, Margarita Cantú Reyes, Mayra Luz Sánchez Villasencio, a los doctores Fausto Calderas, Edson Emilio Herrera Valencia, Enrique García Leal, Joaquín Flores Jerónimo, Gabriel Ascanio Gasca y una servidora, Guadalupe Sánchez Olivares. Los seminarios se llevan a cabo todos los viernes al mediodía por Zoom, usando la misma liga y la misma contraseña. Les recordamos que esta sesión se graba y posteriormente se sube al canal de YouTube de la Unidad de Bioingeniería. Por lo tanto, también les pedimos que durante la ponencia tengan apagados sus micrófonos y al final hacer sus preguntas, ya sea levantando la mano o a través del chat. Bueno, pues el día de hoy contamos con la presencia del doctor Omar Reyes Martínez, quien es nuestro ponente, para lo cual le pedimos a la doctora María Guadalupe Salinas si nos hace favor de hacer la presentación del doctor Reyes. Adelante, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. En primer lugar, una cordial bienvenida al doctor Omar, quien aceptó amablemente la invitación a participar en el seminario. Con el doctor Omar nos conocimos recientemente en el Festival Universitario del Agua, allá en Ciudad Universitaria, y pues se hizo esta invitación para que pues vayamos viendo la posibilidad de hacer alguna colaboración y pues ahora está aquí. El doctor Omar Reyes es ingeniero químico egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec.
y maestro y doctor en tecnología avanzada por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, el CICATA. Es especialista está a cargo de la planta de tratamiento de aguas residuales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, es profesor de la FES Cuautitlán desde el 2014 a la fecha. Sus principales áreas de investigación se centran en tecnologías electroquímicas aplicadas al medio ambiente. Tiene una sólida formación académica en el tratamiento de aguas residuales y se dedica a diseñar y construir reactores prototipo para estudiar el impacto del pH en sistemas biológicos y a revitalizar la planta de tratamiento de aguas residuales de la FES Acatlán mediante estrategias innovadoras. Entonces, pues bienvenido, doctor Omar, es un gusto y gracias nuevamente por estar con nosotros. Doctora María, muchas gracias, gracias por la presentación. Por ahí hay unos datos que tienen algunos pequeños detalles, pero bueno, en general, muchas gracias, gracias por la invitación para brindar un poquito de información acerca de la planta de tratamiento. Como dice usted, nos conocimos en un evento del agua, por esto del Día Mundial del Agua ahí en Ciudad Universitaria. Un gusto saludarla. También ya dio una ponencia, nos hizo el favor y el honor de dar una ponencia por acá en FES-Acatlán. Vamos a comenzar y me gustaría platicar, si me permiten, un poquito de la historia de la planta de tratamiento. La idea de una planta de tratamiento en la FES Acatlán es para darle reuso o un segundo uso al agua residual. Y ese segundo uso es en el riego de las áreas verdes de la zona deportiva. Yo llevo operando la planta desde 2015. La planta opera a partir de 2014. Llego en 2015 y me dicen, Omar, aquí está la planta, pues vamos a echarla a andar. En ese momento trabajaba solamente al 50% del proceso y ya yo opero el tren de tratamiento completo. ¿Por qué el tema se llama Salvando el agua? Bien, ahorita que está en boga esto de la escasez del agua, yo siempre desde un principio he dicho, es que no se trata de reutilizar agua residual, que es muy bueno, claro, pero si nos ponemos a pensar que lo que estamos haciendo es salvando agua potable, de que sea utilizada en riego, desde ahí la perspectiva es mucho mayor. Por otro lado, estamos vertiendo agua residual tratada al drenaje municipal cuando ya tenemos un exceso en el stock. Bien, gracias por la presentación. Voy a comenzar de manera general. Ya no corrió. Mm, mm. Creo que voy a tener que dejar de compartir porque ya no corrió. Ah, ahí está. Bien, el abastecimiento del agua potable en la FES Acatlán es de un pozo, es para una población aproximada de 34. Bueno, el número es muy grande, ¿no? Se divide en varios almacenamientos, entre ellos la cisterna principal y 5 cisternas aledañas. De ahí el uso es la mayor parte en el matutino, donde se genera el mayor consumo de agua, que es básicamente en sanitarios y regaderas o el gimnasio. La distribución general está así, sanitario 65%, riego 13%. Estamos hablando de agua potable para riego, considerando que solamente el agua residual es para la zona deportiva, porque el campus tiene zonas verdes o áreas verdes entre los edificios. Me voy a ir avanzando un poquito más para ir a lo relevante. Les presento la planta de tratamiento de aguas residuales de la FES Acatlán. En 2014 era de las pocas en su forma que tenía un sistema híbrido, es decir, un sistema anaerobio unido a un sistema aerobio. La planta de tratamiento tiene el sistema UASB o reactor anaerobio de flujo ascendente, un sistema de lodos activados que consta de un reactor o la zona de reacción aerobia y una zona de decantación o clarificador secundario. Además, esta planta tiene un sistema de cloro, adición de cloro y un sistema de filtros, perdón.
para obtener agua residual tratada. Como ven, el tren de tratamiento, pues es un tren convencional, como se ve en las materias, ¿no? Pretratamiento, tratamiento primario, secundario y el depulimiento. Para ir más allá, me voy a detener un poquito. Las características de esta planta. Una de las características principales es que es una planta libre de malos olores. Esto es, en el cárcamo principal o en el cárcamo de almacenamiento, conocido como tanque de ecualización o tanque de igualación, tiene características que le permiten generar un ambiente maloliente, que es la figura que está en la parte izquierda superior. Ese tanque de ecualización sirve para homologar todas las cargas, todos los pHs y las temperaturas, porque como el agua es exclusivamente de la facultad, pues en las horas pico la calidad y la temperatura son diferentes, ¿no? Además del pH. Esto también para eliminar picos en las concentraciones cuando se alimenta hacia los reactores. Les decía, una de las características es que tiene un sistema de biofiltros. Estos biofiltros son de composta y esto es cuando el agua residual genera malos olores, hay una cámara en el tanque de ecualización de 120 metros cúbicos donde se generan malos olores y entonces son extraídos y son pasados a través de estos biofiltros. Estos biofiltros depuran un poco esos malos olores y entonces ya se desprenden. Esta característica la pusieron porque colindamos con una colonia vecina y pues la idea es no generar conflictos, ¿no? Después, en la parte de la imagen central tenemos el sistema de anaerobio unido al de reactor en un esquema que más adelante se los voy a presentar en el programa. La característica del reactor anaerobio que está puesto en la planta de la FES Acatlán es que tiene tecnología en su alimentación. La distribución en la alimentación es un tanto complicada, pero aquí lo hicieron desde el fondo y tiene un sistema de paneles o multipaneles para realizar la función de la colección de gas y la función de del almacenamiento del lodo interno. Una de las ventajas de este material biológico es que no sale del reactor, entonces siempre lo mantenemos ahí. Y ya que el crecimiento es mínimo, bueno, pues la purga también se hace mínima. Otra de las características de este reactor es que funciona como un biodigestor. Cuando pasamos a la parte del reactor biológico aerobio, pues recordemos que para hacer la degradación de la materia orgánica se necesita un aire u oxígeno que es tomado del aire para hacer esta degradación. Salen del proceso hacia el clarificador y entonces ese flujo de recirculación, cuando ya está excedido, se puede meter al reactor anaerobio y entonces este reactor funge como un biodigestor. Esa característica le da a la planta que es una planta generadora de mínimo de lodos. Bien, pues otra de las cuestiones, otra de las características de la planta es que se reciben alumnos de servicio social, prácticas profesionales, residencias profesionales, tesis y trabajos de manera general. En la parte inferior vemos un proyecto que es una generación de gas, generación de biogás a partir de los lodos de la planta. Y bueno, continuando con la presentación. El objetivo principal de la planta o para lo que se creó en un principio es la disminución del uso del agua potable en el riego de la facultad. Sí cabe mencionar que solamente es el área deportiva, pero los servicios que da, aparte del agua para riego, se brindan visitas. Estas visitas es de conocimiento solamente si alguno de ustedes, profesores, tiene la intención de visitar la planta de tratamiento, claro que sí, se les brinda un recorrido explicando todos y cada uno de las etapas o de los procesos y pues es fácil la secuencia, ¿no? Recibimos visitas de las diferentes carreras de FES-Acatlán, hemos recibido visitas del exterior también, en algún momento fue la FES Aragón a visitar nuestras instalaciones, la UAM Xochimilco, me parece, creo que sí. Y bueno, diferentes instancias, ¿no? Porque en 2014 les decía era una planta de vanguardia, ahorita ya hay más plantas del mismo estilo, pero la planta que tenemos en Fezacatlán sigue funcionando de manera correcta.
¿Hacemos un poquito de investigación? Sí, pero la investigación que hacemos es para el interior de la planta. Es decir, como dijeron cuando me presentaron, yo hago prototipos, pero los prototipos son para entender los reactores y para entender los reactores con los que estoy operando, porque finalmente yo soy el responsable de la planta junto con el maestro Mario Chávez Montoya, que es mi compañero, pero en conjunto lo que tenemos que hacer es que funcione y que funcione bien. Entonces, los prototipos que he desarrollado me han servido para entender el funcionamiento en las diferentes etapas de la facultad y del año. Es decir, no es lo mismo la calidad del agua residual en estas épocas que la que hay en lluvias o la cantidad que llega. O simplemente en vacaciones, pues no hay descargas de la facultad, por lo tanto, pues no tengo agua residual y entonces ahí tengo que operar el proceso de otra forma. Los prototipos me han servido para eso, para hacer manipulación en la alimentación y en las etapas en función de las necesidades. Ok. ¿Cuánto se gasta de agua o cuánto se utiliza en riego? ¿Qué tan bien funciona? Les voy a dar un estimado. Un día bueno de riego, un día normal, se pueden regar hasta 100 metros cúbicos de agua residual. Se pueden utilizar 100 metros cúbicos, ya que la cisterna de agua residual tratada tiene un volumen de 70 metros cúbicos más la alimentación continua. Es decir, a medida que estamos sacando agua para regar las zonas verdes, también estamos almacenando agua o seguimos almacenando. La planta tiene una capacidad de operación teórica de 7,5 litros por segundo. Sin embargo, nosotros operamos con un flujo de entre 2 y 2,5 litros por segundo. Depende de las necesidades del reactor. Recordemos que los reactores pueden verse influenciados en su mal proceso o en su buen proceso dependiendo de diferentes factores, como es la cantidad de materia orgánica, la alimentación continua, el flujo de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a las necesidades de estos reactores, pues es como operamos la planta, ¿no? En algún momento yo decidí operarla a 5,5 litros por segundo para ver qué pasaba con los reactores y eso se me salió de control en los reactores reales. Ya cuando tengo los prototipos, bueno, aumenté el flujo, aumenté el caudal y me di cuenta del por qué se estaba generando ese lavado de lodos o ese exceso de lodo en el reactor biológico aerobio, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, de ahí decidimos que trabajarla entre 2,2 y 2,5 o entre 2 y 2,5 era lo favorable. Otra de las condiciones es que la planta está diseñada para operar las 24 horas del día, los 365 días del año. Por las tardes o por las noches, mi compañero la deja acondicionada porque es una planta semiautomática que permite que la planta siga operando y simplemente el agua residual, ya sea que la mandemos a drenaje o que la regresemos al tanque de ecualización. Esto le da una movilidad al sistema biológico. Bien, regresando un poquito al riego, les presento la tabla del 2019, que es cuando se comienza el riego de manera formal. El sistema de riego para el área deportiva se instala en 2018, a finales del 2018 y en 2019 comenzamos ya de manera real. Y en 2019, todo el año de 2019, se utilizó un total de más de 5 millones de litros de agua en riego. Y bueno, les presento las gráficas de enero a diciembre, donde el mes que más se regó fue en febrero. Por obvias razones, en enero pues fue la reactivación porque veníamos de vacaciones. En julio no hay riego y es normal, pues es la época que más lluvia tiene y entonces pues no se ocupa. Sin embargo, en agosto y septiembre, a pesar de que hay lluvias, pues también me solicitaban el agua. Aquí cabe mencionar que nosotros los operarios de la planta dependemos de actividades deportivas, ya que ellos nos dicen en qué momento regar los campos, porque tenemos el estadio, tenemos dos campos de prácticas de americano, tenemos el campo de béisbol,
uno que le llamaban o le llamábamos el polvorín, que era uno de recreación para los alumnos, y muchas zonas más que ellos deciden en qué momento regarla de acuerdo a las actividades que tienen. Ok, en 2019 eh, fue el año en el que más agua se utilizó en riego. Les puedo decir, a la fecha, hasta hicimos el último conteo en febrero del 2026, llevábamos un poquito más de 18 millones de litros de agua. Obviamente, en pandemia se paró la planta por completo. Nos vamos a pandemia, creo que por ahí del 18 de marzo, me parece, o abril, no me acuerdo muy bien. Les dijeron a los alumnos ya no vengan. Yo todavía me quedé un rato más en la planta por ahí de mayo y cuando ya esto se salió de control, pues me dijeron, ya no tiene sentido, apagué el proceso y una de las grandes preocupaciones de las autoridades era los reactores biológicos. Se iban a morir, ¿qué iba a pasar? El reactor biológico aerobio, por ende, falleció todo el sistema biológico. Ese lo tuvimos que reiniciar. Y el reactor biológico anaerobio, a pesar de que tuvo una pérdida, una mortandad de material biológico, pues se mantuvo un poco, más del 70%. Entonces, pues fue después de pandemia pudimos volver a echar a andar la planta y de ahí nos ha tocado entender que cada paro de actividades, ya sea por vacaciones o por alguna situación de paros o cosas por el estilo, pues bueno, tenemos que reactivar solamente el reactor aerobio porque el anaerobio sigue funcionando, ¿no? Mm. El tema se llama Salvando Agua. ¿Qué implica 5 millones de litros de agua? Que es lo que, y voy a trabajar con esto, lo que dice el volumen de 2019. Vale, vamos a pensarlo en familias. 5 millones de agua residual tratada usada en riego son 5 millones de agua potable salvada para ser ocupada en otra cosa. ¿Qué podríamos hacer con 5 millones de litros de agua potable? Considerando que un tinaco rotoplas eh, tiene por ahí de 1.100 litros, pues podríamos tener 4.682 rotoplas. ¿Qué podemos hacer con esa agua? Pues una familia de 4 integrantes que ocupa 3 tinacos por semana, considerando que es una familia ecológica que durante la semana solo ocupa esos 3 tinacos, pues le podríamos estar dando agua a esa familia por 30 años, aprox. O podríamos estarle dando a 1.560 familias agua una semana. 1.560 familias. Eso es con el agua que se salvó en 2019. Esta analogía siempre la hago porque es una forma de decir, qué bien regaste las áreas verdes e hiciste, bueno, yo no solamente operamos, ¿no? Pero, y se ocupó de otra forma el vital líquido que se iba a desechar a drenaje. Pero si lo vemos desde el hecho de se salvaron esos 5 millones y qué se puede hacer con esos 5 millones, bueno, pues ahí está una pequeña analogía. Este es un video que no sé si lo reproduzca porque no lo tengo vinculado, no se puede reproducir, pero es un video de cómo se está regando el estadio. Estas son imágenes de la planta. Con esto termino la presentación, pero por eso me fui un poquito rápido porque me gustaría enseñarles la planta desde una perspectiva. Hay un programa que se hizo en el CETED, en la FES Acatlán, donde nos permite entrar valga la redundancia, a las entrañas de la planta de tratamiento. Entonces, si me permiten compartir esta parte de la planta para que tengan la idea de cómo es. Detengo y comparto este. Ok, si me ayudan a decirme si se empieza a ver el movimiento, por favor, denme un segundo.
Doctora, ¿estará por ahí? Y aquí Sí, aquí estamos, pero no se ve estamos. nada. Ajá, Ok. Ah, ya, ya, ya se ¿Ya ve. se ve? sí. Bien, ahora sí, les presento la planta de tratamiento de aguas residuales de la facultad. Este es de manera general, una vista de la planta de tratamiento. Pero ahora sí me voy a permitir ir por zonas para entender un poquito más el proceso y se los voy a ir explicando. La planta cuenta, como les decía, con un tanque de ecualización. Ese tanque de ecualización es simplemente un sistema de almacenamiento. Ese sistema de almacenamiento, hablando de pretratamiento y un poquito más técnico, les decía, recibe las descargas de la facultad para que la planta no tenga conflictos, porque tiene bombas sumergibles, tiene un sistema de bombeo, tres bombas sumergibles con sus respectivas válvulas, check, etcétera, etcétera. Tiene una trampa o en lo que tratamiento de aguas residuales se conoce como un pretratamiento. Cuando es un sistema de alimentación continua, como el caudal de un río o algo así, pues hay reductores de velocidad, hay rejas a diferentes ángulos con diferente apertura, hay desarenadores que deben tener una velocidad de 0.3 metros por segundo para que las arenillas caigan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que es pretratamiento, en la planta de tratamiento de Acatlán no lo tenemos. Todo eso se eliminó poniendo una trampa de sólidos gruesos, que es esta, la amarilla que se ve aquí en pantalla, esta que está acá, esta de aquí. Esa trampa tiene una apertura de 5 milímetros y permite que los sólidos de gran tamaño no pasen hacia el interior del estanque o del tanque de ecualización. Esto pues es simplemente un colador gigante, bueno, un colador grande que después a los operarios nos toca sacar y los alumnos de servicio social nos apoyan para darle el mantenimiento correspondiente. Este mantenimiento se lo damos en sitio. Les hablaba también de la cámara de generación de gas. Este es el espacio que podemos ver. El volumen real es de 240 metros cúbicos del tanque. Sin embargo, les comentaba que 120 metros cúbicos es para la generación de malos olores. Esos malos olores son extraídos con estos equipos extractores azules y son pasados a estos biofiltros, lo que les comentaba al principio. Esa es una de las características. Eso fue un trabajo del Instituto de Ingeniería pasado a una empresa y después regresado a la facultad. Después del tanque de ecualización, pues con un sistema les decía, un sistema de bombeo de tres bombas, eh, lo pasamos a un cribado fino. En el tema de tratamiento de las aguas residuales, pues les decía que están los desarenadores. En esta planta de tratamiento, lo que tenemos es una reja de sólidos finos o una criba, se le llama criba estática autolimpiante. Tiene una forma de una estructura tipo resbaladilla o estilo resbaladilla y este cribado fino evita que los sólidos pasen al interior del reactor anaerobio y los deposita en un contenedor que al final nosotros los operarios, pues bueno, tenemos que estar cepillando ese criba y quitando los sólidos de este contenedor que está por acá. Ah, bueno, aquí abajo hay un contenedor que en este momento se fue de vacaciones, creo, porque no está. Pero bueno, de ese contenedor tenemos que estar quitando los sólidos. Vamos al reactor, a la zona de reacción. Un reactor anaerobio tipo USB, les decía, Upflow Anaerobic Sludge Blanket, o reactor anaerobio de flujo ascendente, que tiene los cuatro elementos básicos de un reactor. Vamos a recordar un poquito de tratamiento de aguas residuales. Los elementos básicos de un reactor de este estilo son el sistema de alimentación, que tenga una alimentación homogénea o que no haya pérdidas en ningún área. Está el sistema de lodos o la cama de lodos, como se conoce comúnmente. Están los deflectores y el separador trifásico. Los cuatro elementos básicos, muy básicos de un reactor de este estilo. Los deflectores, les decía, el acomodo de estas láminas que se ven en pantalla, que son como unas V o mamparas,
son los deflectores, son los que obligan a las estructuras o al biogás que va subiendo a entrar a la cámara de separación de gas. Recordemos, bueno, en un estado estable, esta cama de lodos en la planta de tratamiento, pues tiene una altura como de 2,5 metros. Esto es cuando regresamos de vacaciones o algo así, la podemos monitorear porque está sin operación. Una vez que inicia la operación y en la medida de que el proceso está andando, pues el lodo o el material biológico, su función nada más es subir y bajar. El lodo, el agua cruza a través del manto de lodos, el lodo ve que hay materia orgánica, empieza la degradación. Estas cuatro reacciones famosas que se dan en el proceso, que es hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, cada una de las diferentes etapas por diferentes estructuras biológicas y en la medida que se genera esa degradación de la materia orgánica, el lodo asciende, truena en la parte del separador trifásico y cae al fondo, mientras uno va subiendo. Entonces esa cama de lodo se puede expander. Para saber cuál es el volumen real de la cama de lodos, pues hay pruebas que se pueden hacer como índice volumétrico de lodos, inventario de lodos y perfil de sedimentación. Eso, lo hacemos, bueno, se los enseño a los alumnos de servicio social, pues para que tengan un poco más de conocimiento, porque en algún momento me dijeron, oiga, Doc, es que el lodo está hasta arriba. Y les dije, sí, puede estar hasta arriba, pero no quiere decir que esté ocupando todo el volumen del reactor. Recordemos que para este tipo de reactores, si el lodo ocupa más de 2/3 partes del volumen, eso quiere decir que se debe realizar una purga. Para la purga tenemos aquí un sistema de tuberías que tienen el mismo ángulo de inclinación, sin embargo no la misma distancia. Y entonces de ahí el operario podría seleccionar desde qué punto puede hacer la purga del material biológico. Desde el fondo, el cristalizado, o desde un poco más arriba. Pero bueno, esto es el reactor biológico anaerobio y en 2015, por ahí, esto sí nunca me enseñaron el documento, pero hay una patente y la patente de este reactor por el Instituto de Ingeniería de la UNAM es el acomodo de la infraestructura interna. Después por acá está el reactor biológico aerobio, que en el fondo, bueno, aquí lo representaron, a ver si me deja pasar por aquí. Ok, vamos para abajo. Tiene un sistema de aireación. Al final de esa tubería azul del otro lado se encuentra un sistema de sopladores o aireadores que todo el tiempo, las 24 horas del día, están brindando el oxígeno para que este material biológico degrade la materia orgánica restante del reactor. Recordemos que un reactor biológico anaerobio del tipo USB puede degradar por allá del 70% de la materia orgánica, entonces el trabajo del material del reactor aerobio pues ya es un poquito menos exagerado, ¿no? La diferencia entre el anaerobio y el aerobio es que en el aerobio el lodo sale con el material, con el agua. A esto se le conoce como licor mezclado o licor de mezclado. Salen juntos del proceso y se van a una zona de calma. La zona de reacción es una zona turbulenta por la misma aireación. Y en la zona de calma, pues bueno, hay una decantación o una sedimentación. En la planta tenemos esta que es el clarificador secundario y aquí tenemos, no sé si se alcanza a ver dónde está el cursor, un brazo mecánico con una paleta que se le conoce como rastra de grasas. Y esa rastra de grasas, pues en la planta de la FES Acatlán, como no existen grasas ni aceites, pues no hay una capa de lodo al final. Y muchas veces me preguntaron o me han preguntado, oye Omar, ¿por qué si no hay una capa de grasa en la parte superior, por qué no apagas ese equipo para evitar el uso del motor y obviamente para disminuir el consumo de energía? Y mi respuesta es tan sencilla, porque no me interesa lo que pase arriba, me interesa lo que pasa abajo. Y abajo es esto. Es un sistema multipaletas. Ese sistema multipaletas, en la parte de arriba solo es un brazo mecánico con una paleta, en la parte de abajo es un sistema multipaletas y esto hace que el material biológico o el lodo que sedimenta lo jalan hacia el centro porque hay una perforación, porque ese lodo tiene que ser recirculado al reactor aerobio. Esta recirculación es sumamente importante porque de eso depende que el reactor esté estable.
si yo aumento la recirculación considerablemente, puedo tener una desestabilización en el reactor. Recordemos que hay algo que se llama relación alimento-microorganismo y se entiende tan fácil como que si tengo 100 bichos, debo tener 100 platillos para que cada uno coma. Pero en algún momento salen y si yo hago una recirculación mayor y tengo 200 bichos y solo 100 platillos, 100 se van a quedar sin morir y sin comer y entonces se van a morir y se van a exponer y voy a tener problemas después del proceso. Entonces, en el clarificador no es tanto de mi interés que no haya grasas y que éste esté limpio, sino lo que hay en la parte de abajo. Después de aquí pasamos a un sistema de contacto con cloro, que es un serpentín o un tanque de contacto con cloro en zigzag. Esto es para asegurar que el cloro hace contacto en todo momento y esto es para eliminar los patógenos que puedan haber, ¿no? El cloro que utilizamos es hipoclorito de sodio al 13% y entonces pues con eso nos evitamos. Y finalmente pasamos, de aquí me voy a brincar para acá, a un sistema de filtración que es la etapa final. Tengo, o la planta tiene dos filtros de grava y arena, dos filtros de carbón activado y el operario en función de las necesidades depende qué filtros operar para finalmente almacenar el agua residual tratada. Hasta azul se ve. Esto es obviamente por el programa, pero realmente no es azul. A pesar de que los de carbón activado trabajan bien, pues no, el agua no se obtiene de esa tonalidad, ¿no? Tenemos un laboratorio que es exclusivo para la planta de tratamiento y ese laboratorio nos permite hacer las pruebas básicas para mantener el proceso estable. Este programa, les decía, fue hecho en la FES Acatlán por el maestro Carlos Osorio. Bueno, él fue quien nos lo proporcionó. Y creo que con eso, por el tiempo, concluiría mi participación. Doctora María, muchas gracias. En este momento dejo de compartir para Pues dar adelante. no, muchas gracias, doctor, por su presentación. Es tan interesante todo el trabajo que está haciendo allá en la FES Acatlán. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas. Ya tenemos la mano levantada del doctor Fausto. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Lupita. Pues un gusto, doctor, que nos haya dado esta plática muy interesante. Eh, Antes de empezar la sesión entendí que no existe la carrera de ingeniería química allá en la FES Catlán. No, Entonces, pues creo que es una buena oportunidad para que los alumnos de aquí de la ingeniería química de la carrera pues puedan hacer sus prácticas, puedan hacer sus estancias, no sé, servicio social. ¿Qué oportunidad hay para ellos y cómo sería, cómo se contactarían? Sobre todo para los que nos vean después en el video, pues que deje usted alguna forma de contacto, sería bueno. Y gracias. ok, doctor, muchas gracias. Es sencillo hacer su servicio social. Básicamente depende mucho de la escuela. Le doy el ejemplo muy rápido. Ahorita tenemos dos alumnos de la FES Cuautitlán que ellos sí tienen ingeniería química. Fueron nosotros o desde el Departamento de Tecnología Ambiental, que es mi jefa directa, le solicitamos la carta de aceptación. Una vez que se hace la carta de aceptación, tenemos que hacer por ahí un programa para que los alumnos, el plan de trabajo vaya. Y ese lo presentaron los alumnos en FES Cuautitlán. Yo supongo que acá debe ser lo mismo, hacer un plan de trabajo, presentarlo en su facultad y la clave del programa, pues es suficiente. Ese es por un lado cuando se hace servicio social. No hay que hacer mayor cosa. Los horarios los ponen los alumnos. Depende de los tiempos que tengan, obviamente, porque técnicamente o de manera oficial el servicio social deben ser 4 horas al día, de lunes a viernes. Pero eso seamos conscientes de que no es posible, porque los alumnos no van a viajar desde Zaragoza para que nada más estén 4 horas. Entonces, y además hay pruebas como las que les decía del índice volumétrico de lodo y perfil de sedimentación que se tardan 8 horas. Entonces, ahí se pueden modular o se puede trabajar con los horarios. Por eso nosotros somos muy abiertos, no tenemos ningún problema.
Si quisieran trabajar o aportar en proyectos, adelante, la planta está generada como un semillero de proyectos. Yo tengo proyectos, el maestro Mario tiene proyectos, y si ustedes o si los alumnos llegan diciendo, ah, me gustaría hacer esto, lo platicamos si se puede hacer en la planta, también es posible. Les comento, en algún momento del Instituto de Ingeniería fue un alumno de maestría que dijo, oigan, quiero medir la cantidad de gas, ¿me ayudan? Sí, claro. Tu asesor está enterado. Sí, él me mandó, platicamos con el asesor y nosotros solamente en ese momento fuimos el lugar donde pudo haber, donde hizo su estudio, ¿no? Sacó un artículo y todo muy bonito, pero digamos que hasta ahí se quedó. Entonces, las puertas de la facultad están abiertas y siendo entre facultades no tengo ningún problema, ¿no? Simplemente es me llaman, no me acuerdo si dejé por ahí mi correo, si no, el correo el institucional es muy fácil, petar, PTAR, @acatlán.unam.mx. Así es muy sencillo, PTAR, @acatlán.unam.mx. Un correo y ya les brindo la información y podemos trabajar en conjunto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Lupita. Ok. Sí, gracias, doctor, por su respuesta y la participación del doctor Fausto. También tenemos levantada la mano del doctor Joaquín. Vamos en orden, como la levantaron. Este, Adelante, doctor Joaquín, por favor. sí, muchas gracias, doctor Omar, muy buena presentación, muy interesante. Tengo dos preguntas nada más por curiosidad. ¿Qué le hacen a los sólidos que saca la planta? O a lo mejor son despreciables, no sé, me falta experiencia en estos temas. Una y dos, ¿cuál es, digamos, sería el paso que consume más energía y se han pensado en de alguna manera conectar con algo de fuentes renovables de energía, solar o algo por ese estilo? Muchas gracias. Bien, ¿qué hacemos? Lo único que sacamos son sólidos inertes. La generación de los sólidos biológicos es mínima en el reactor anaerobio. En el reactor aerobio, pues como estamos en constante reactivación, porque reactivamos en enero y resulta que en Semana Santa, pues hay un periodo de una semana de descanso. Ahí hay una mortandad, por lo tanto no se generan tantos. Y llegamos a julio y entonces en julio sí tenemos 3 semanas y entonces ahí hay una mortandad completa y regresamos en agosto y echamos a andar otra vez y reactivamos el proceso. Llegamos a diciembre y cuando ya estaba a punto, cuando ya está bien, cuando ya está activo, de hecho nos tardamos 15 días en reactivarlo para que funcione, pero el crecimiento del lodo no llega tan alto, entonces no hay tanta generación. Por lo tanto, el material biológico lo tenemos descartado. Lo que sí tenemos mucho es material de arrastre de las tuberías, que les decía, es el material inerte, que llega hojarasca, arena, arenilla, grava, PET, plástico, lo que se puedan imaginar, que ese sí lo tenemos que poner a disposición, pero como es inerte, pues se va a relleno sanitario, sin problema. Y eso es lo que hacemos básicamente. Esa es una pregunta. Y la otra era... Sí, sí, ¿cuál es el punto crítico de consumo energético? O sea, Ah, supongo que ok. en el proceso, y si se han pensado como en utilizar algún tipo de energía alterna, ¿no? No, Sí, que, la planta en su mínimo esfuerzo posible, que es en el turno nocturno, operan 4 equipos, que es una bomba de alimentación, un soplador o aireador, pues, la rastra de sólidos y la bomba de recirculación. Son 4 equipos. De los 4 equipos, el soplador es el que genera más energía o el que consume más energía, sin embargo, pues lo tenemos que mantener, ¿no? Para esto tenemos una planta de emergencia que si se va la luz en 5 minutos, en 5 segundos prende y ya regresa. ¿Se han pensado tecnologías alternas para la conexión? Sí, por ahí, pero se tiene que hacer por etapas, ¿no? Esto de los paneles solares, en algún momento bueno, hay un proyecto que se está trabajando en la FES Acatlán para algún edificio o para alguna otra zona. Yo también ya lo propuse en algún momento conectar, pues a lo mejor si no el soplador, sí una bomba o algo así para empezar a hacer pruebas. Sí se tiene contemplado, pero hasta ahí no se ha concretado nada. Muy probablemente a un futuro. Porque yo no soy experto en paneles solares, claro está. Pero si en algún momento, en algún futuro se puede hacer una colaboración, pues podría generarse hasta un proyecto para bajar los recursos y poder generarlo, porque aparte, pues la infraestructura a veces es lo complicado, ¿no? No tanto el tener la conciencia para hacerlo, sino el dinero y la parte constructiva de cómo hacerlo. Eso es a veces lo complicado. Entonces sí, sí lo tengo contemplado, pero
no sé a qué tanto corto o largo plazo. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias por su respuesta, doctor Omar, y muchas gracias al doctor Joaquín por su participación. También tenemos levantada la mano del doctor Edson. Doctor Edson, adelante, por favor. ¿Nos escucha? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas Sí, tardes. Ok. sí, Sí. claro. Doctor, primero que nada, muchas felicidades por su presentación. A mí me gustó mucho. Yo no soy experto en agua, la experta es nuestra Sor Juana Inés, que está ahí a mi extrema izquierda, que es la doctora Lupita. Ella es la experta aquí en agua y ha trabajado mucho en estos meses. Pero yo he visto muchas técnicas que se han utilizado para este tipo de tratamientos, técnicas primarias, secundarias, hasta electroquímicas, lo que tú nos comentaste al inicio. La pregunta que yo te haría es, para un ignorante como yo, que soy realmente ignorante en este campo, ¿cuál sería la tendencia a futuro del tratamiento de aguas? Te digo porque este, eh, yo tuve la oportunidad de estar en Canadá, en Montreal, y ahí es el estado donde, bueno, en Quebec, es la provincia que neva más y hay mucha agua. Entonces, los canadienses, los montrealenses siempre se querían, pues, separar, querían, como ser independientes, se sentían muy salsas y querían separarse de Canadá. Entonces, a mí la pregunta es, y no lo dejó Canadá Federal porque obviamente es el estado donde neva más y hay más agua, o sea, el agua para ellos es un tesoro. De hecho, está Hidro-Quebec, que es la parte más fuerte allá de Canadá. Entonces, mi pregunta, ¿hacia dónde crees que se evolucionen estos sistemas para purificar el agua, tratamiento de agua? ¿Cuál crees que sean las tecnologías que vengan más adelante? No sé si sea pertinente la pregunta. ¿Serías tan amable de ayudarme con esto, por favor? Sí, claro que sí, gracias. Pues desde hace, yo creo que unos 3 4 años, se ha dado un gran impulso en sistemas híbridos. Cualquiera que sea un anaerobio unido a un aerobio siempre va a ayudar. Se dice que se busca que alguno de los dos tenga un consumo mínimo de mantenimiento y alimentación y que sean en conjunto. Muchos, ahorita que estaban hablando de la electroquímica y estas cosas, este, muy probablemente se vea complicado por el uso de reactivos o por el uso de reacciones, etcétera, ¿no? Yo creo, y sin temor a equivocarme, que el caballito de Troya o el caballito o el burrito, como le queramos llamar, han sido lodos activados y seguirán siendo, ¿no? Yo creo que lodos activados sobre todo por el porcentaje de remoción que tiene, que es una planta bien trabajada, puede degradar hasta por allá del 90 y tantos %. Entonces, sí hay muchas partes experimentales hay coagulantes, floculantes y cuestiones químicas que son buenas, pero son buenas a nivel laboratorio y todavía no se han escalado. Ojalá, en verdad, a mí, ojalá me gustaría ver ya una planta, yo no sé si haya, yo espero que sí, pero que ya trabaje de esa forma y que no solamente utilice estos coagulantes, flaculantes o estas tecnologías alternas como remediación, porque yo conozco unas plantas donde le tienen que poner eso para evitar problemas en el proceso, no para una degradación de materia orgánica o por una alimentación continua, ¿no? O constante. Entonces, yo creo que siendo conservador, de manera general, los sistemas híbridos llámese anaerobio aerobio, que es lo más común, es lo que funciona actualmente. Y yo creo que es lo que podría seguir funcionando aunado a cualquiera de estas otras técnicas, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta y gracias por tu plática. No, gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctor. Gracias, doctor, por su presentación. Antes de continuar con la siguiente mano levantada, que es la doctora Guadalupe Salinas, si nos permite tantito, doctora, nada más para comentarles a la audiencia que en el chat está el correo del doctor Omar para quienes gusten contactarlo. También tenemos una pregunta en el chat del ingeniero químico Iván González. Dice, gracias por la presentación. Me pareció muy interesante el uso del agua tratada para regar zonas deportivas y ser el riego de una actividad que consume.
que consume mucha agua. La pregunta que se hace es si los restos de nitrógeno de agua tratada mejoran la salud y el crecimiento de las áreas verdes que se riegan. Sí, la respuesta es sí. Es algo que la gente que no es afín al área, los de actividades deportivas nos dicen, oye Omar, ¿qué le pones al agua, no? Que enverdece mucho los campos y los crece y me haces que trabaje un poco más la gente porque hay más poda y cosas por el estilo. Y lo único que digo es, pues la calidad del agua que está dentro de la normatividad, aún así mantiene materia orgánica, que pues finalmente son, bueno, nitrogenadas y cosas por el estilo, que sí favorece un poco. Afortunadamente, pues nunca nos hemos excedido de cloro como para que haya algún problema en las áreas verdes por cloro, pero la respuesta corta es sí, sí favorece. Muchas gracias. Y ahora sí, adelante, doctora Lupita, por favor. Y gracias. Pues bueno, sí es muy bueno escuchar que en algún lugar hay una planta de tratamiento y que está funcionando, ¿no? Y que la opera también, además, gente muy capaz y gente muy comprometida con todo esto. Entonces, pues esa es una buena noticia. Y sobre todo si es parte, pues, de aquí, de la universidad. Y tengo, bueno, a mí me gustaría preguntar muchas cosas, pero por tiempo. eh, me llama la atención y supongo que fue también todo un reto esto que sucedió con la pandemia, ¿no? El parar y como bien lo mencionaba, que se mueren los bichos a final de cuentas, ¿no? Creo que a muchos nos pasó eso, que se nos murieron nuestros sistemas biológicos, es la desventaja, pero ¿cómo fue precisamente el reto de arrancar nuevamente? Si hubo que traer microorganismos de otro lado, inoculación, y cuánto tiempo tardó ese arranque, ese nuevo arranque. Ok, pues la preocupación principal era por el reactor anaerobio. Lo que tuve que hacer regresando es hacer un inventario para ver qué cantidad de lodo teníamos. Cuando yo me fui de pandemia teníamos 3 toneladas de material biológico, 4 y cachito en general de sólidos, pero de material biológico eran 3 toneladas. Cuando regresamos de pandemia, hago el inventario nuevamente y me encontré que teníamos 1,4 toneladas. O sea, se me murió más de la mitad. Y les decía que eso era la preocupación principal porque este, reactivar ese reactor está muy complicado porque tienen que llegar los Vectors a desocuparlo y es un reactor que tiene un volumen de 180 metros cúbicos. Y entonces una vez desocupándolo con los Vectors, que no sé cuántos serían muchos, tendríamos que comprar el inóculo y tendríamos que ir a un reactor que sea muy grande y decirle, ¿sabes qué? Véndeme el inóculo. La respuesta va a ser, sí, sí te lo vendo, pero pues tú traes los camiones y entonces serían los camiones de transporte que lo llevaran y que lo incluyeran en el reactor y después a 50% de operación para poder alimentar y ver el crecimiento o ver la adaptación, sobre todo la adaptación. Porque por el tiempo ya no lo dije, ese material biológico, su pH de operación está entre 6,2 y 7,8. El de nosotros ya ha aguantado descargas de 8,8. O sea, ya se adaptó al agua de Zacatlán. Y eso es muy bueno. Entonces esa era la preocupación y todo el mundo lo externaba. Afortunadamente hubo material biológico para reiniciar el proceso y entonces se reinició. Y en el reactor aerobio no me preocupa porque ese es como los búlgaros, solo le pones leche y los búlgaros solitos crecen, ¿no? Entonces el material biológico aerobio, pues basta con que les pongas agua residual y con poquitos que haya se van generando porque la tasa de crecimiento es de por ahí del 60%. Entonces esas cosas comen y se reproducen, comen y se reproducen, comen y se reproducen. No hubo problema. ¿Cuánto me tardé? En pandemia sí estaba yo solo todavía y fueron 3 meses más o menos para poder alcanzar los límites máximos, porque sí se reactivó en un tiempo de un mes, pero el DBO estaba por los 60, 50. Y entonces ya lo tenía, según yo, bien activo el material biológico, pero no lograba que disminuyera ese
esa demanda bioquímica de oxígeno. Cuando lo logré fue por ahí de los 3 meses, que la respuesta cuando me preguntaron, ¿ya está la planta? Les dije, no, me voy a tardar un poquito. Es la primera vez que me pasa, antes no se había parado. Y entonces me enfrenté a a la primera parte ruda de mi trabajo, ¿no? Lograr que ese monstruo volviera a funcionar y hacerles entender a los funcionarios que no se desesperaran porque me decían, oye Omar, ¿por qué no estamos regando? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Y yo les decía, porque no tengo la calidad de agua, tengo agua residual, pero no tiene la calidad y no voy a arriesgar a la comunidad. Entonces, no les voy a mandar agua. Y creo que cuando les expliqué el por qué, lo entendieron y me dijeron, ok, me preguntaron cuánto tiempo, yo les dije un par de meses. Y les fui mandando reportes, ¿no? De cómo iba y cuando lo logré me dijeron, ok, de aquí para adelante, pues creo que ya seguimos funcionando y entonces ya cuando había paros, ya sabía yo por dónde operar o por dónde atacar. Con estos prototipos que les digo que trabajé algún tiempo y que sigo trabajando, a propósito los dejaba sin alimentación para ver qué es lo que podía hacer para reactivarlos más rápido. Y eso también me ayudó. Eso son parte de los proyectos institucionales que he tenido, ¿no? Entonces, pues por ahí Sí, va. y hablando de eso de DBO, de QO, parámetros, ¿en cuánto está más o menos su DQO, DBO de entrada? De entrada, ok, Ajá, de de entrada al entrada. proceso, la DBO anda por ahí de los 130, 140. Son aguas grises, Ujú. es agua Sí. doméstica básicamente. Ah, DQ bien. 300, 350 más o menos y rara vez llega a 500, 600. Y de Sí, sí, salida, claro. pues tenemos, contamos con la norma, ando por ahí de los 12, 13 miligramos por litro de DBO Mm, y en 70, 80 de DQO, más o menos. DQO. Sí. Ujú. ¿Y hay alguna regulación, o sea, ustedes le tienen que rendir cuentas a alguien con respecto a eso, a si cumple la norma, no cumple, etcétera? No. Se supone que el ente que regula todo el agua en FES, digo, en la UNAM, es Pumagua. Hace Ujú. algunos años nos visitó. Nosotros tenemos el registro porque monitoreamos diario, muestreamos diario, hacemos todas las Sí. mediciones todos los días y tenemos nuestra carpeta de actividades diarias. Cuando fue Sí. Pumagua a platicar con nosotros y le enseñamos la carpeta, nos dijo, ustedes están trabajando muy bien, están trabajando bajo normativa, están trabajando bajo calidad, etcétera, etcétera. Y nos permitió seguir trabajando. Nos dijo, si en algún momento tienen algún problema y quieren ayuda o quieren apoyo, pues adelante, nos acercamos y trabajamos. Entonces, Ah, Muy, yo básicamente cumplo con la norma 03, que es para riego, y ujú. con eso nadie me ha dicho nada, no tengo que contarle o mandarle cuentas a alguien. ¿qué? Cuando Perdón que interrumpa. Muchas sí, gracias, doctor Omar, por su presentación, doctora María Guadalupe, por la participación. Estamos súper en tiempo, nada más, pues si tiene todavía levantada la mano Ulises Torres y si podría hacer su pregunta, Ulises, y una respuesta breve, por favor, doctor Omar, para claro que no sí. sobrepasarnos del tiempo. Adelante, Ulises. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Muchas gracias al ponente, al doctor Omar Reyes. De verdad me quedé muy, muy sorprendido y muy a gusto escuchando la respuesta de ahorita de a la doctora Lupita. Mi pregunta va un poco en esa dirección, doctor. Algo que me gusta mucho de lo que usted nos presentó, esta planta es especial y es especial en el sentido de que a diferencia de lo que sucede en el sector privado, este es un proceso transparente, ¿no? Usted ahorita nos llevó de visita por toda la planta y casi casi nos enseña las tablas de datos, cómo opera. Eso es algo que uno nunca va a ver. Yo no puedo entrar al Pura, a la Boeing y a preguntarles por el secreto industrial, por lo que sea, pero eso es una oportunidad, yo creo, para atraer a todos, a toda la comunidad académica, a los estudiantes, a acercarnos y ver cómo funciona en la práctica. Yo con lo que me quería quedar de eso, doctor, es que yo creo que esa transparencia es un aliciente para que la gente trabajemos y pongamos de nuestra parte para que eso funcione. Mi pregunta bien concreta es, ¿hay iniciativas ahorita que esta forma de operar de usted y este espíritu que tiene la planta se lleve a otras FES, a otras facultades, a otras escuelas de la UNAM? Fesco Titlán es una de ellas, también ya fueron con su proyecto en algún momento, nos lo presentaron a a los operarios, nos dijeron, ¿nos pueden dar su punto de vista? La respuesta fue sí, y les hicimos la observación de faltaría esto, yo pondría esto, yo haría el otro, yo haría aquel, pero es solamente opiniones desde mi expertise. Mi idea o mi intención, o yo siempre lo digo, es, FES Acatlán es la primer planta, la primer facultad fuera de Ciudad Universitaria que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales. A mí me gustaría ver en unos años que todas las facultades tuvieran su propia planta.
A mí eso me encantaría porque el agua se nos va a acabar. Y entonces, pues ya, creo que con eso concluyo. Espero haya respondido, de manera asertiva a lo que me preguntaron. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Omar, por su participación. Muy interesante todo. Gracias a todos por su participación en este seminario permanente de la Unidad de Bioingeniería. Y si me permiten solo un breve aviso, el próximo viernes es día primero, es festivo aquí en México, por lo tanto no vamos a tener seminario, así que nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos y que pasen buenas tardes. Adiós. Gracias, bye. Bye, bye.